marco de la construcción de la nueva ciudadanía. Cuando planteamos este título, que es bastante subjetivo, por el Face, muchos compañeros comenzaron a cuestionar, pero bueno, ¿qué es esto de la nueva ciudadanía? Constantemente estamos hablando de la ciudadanía, de la participación, de la interculturalidad, de la organización, etc. Pero solamente es un discursivo. ¿En qué momento podemos tener una práctica de construcción de una nueva ciudadanía? En lo personal, desde lo académico, tengo ya, ¿cuánto tiempo tiene este gobierno? 10 años, ¿no es cierto? Desde hace 10 años vengo diciendo que la revolución es linda. El único problema, en esencia, que tenemos del proceso revolucionario del siglo XXI que tiene el Ecuador, es que no tenemos ciudadanos. Desde la sociología, los antropólogos, que nos dicen, ¿cómo va a ser posible? ¿No? Si lo que más tenemos ahora son ciudadanías. Tenemos ciudadanos. Realmente tenemos ciudadanos. Realmente existe participación. En el transcurso, la siguiente, por favor. En el transcurso de todo este periplo que hemos hecho en varias ciudades, hemos ido discutiendo sobre esta temática. ¿En qué consiste la construcción de este nuevo ciudadano? ¿En qué consiste fundamentalmente la construcción de esta cultura de paz? ¿Es posible construir una cultura de paz? Es la pregunta de cajón. ¿Es posible? Hace como 8 años escribí un libro sobre construcción de cultura participativa, ¿no? No la panacea porque cómo va a haber una cultura de participación y cosas por el estilo. Cuando buscan participación hay 3 autores que van a encontrar, autores de libros con respecto a participación y organización en Google. El uno es Hart, el otro es Gaitán y el otro es un de servidor. Entonces, lamentablemente, Hart escribió en la década del 70, Gaitán en la década del 80 y 90, en el ámbito de la participación. Yo escribí a fines del 90 y del 2000 con respecto a la construcción de nuevas teorías de participación. Y la participación vista desde los otros autores siempre fue encajada desde la potestad que te da el otro. Todos terminan la escala de la participación de Hart, por ejemplo, la famosa escalera, que al final ustedes han de haber leído o han de utilizar mucho Hart, cuando se escucha de la famosa escalera de la participación, ¿no? ¿Alguien se acuerda del primer paso de la escalera de la participación? El primer escalón dice la manipulación. Es decir, la primera forma de participar es siendo engañado por otros. Y el último eslabón le llaman autodeterminación. Entre comillas, no sé cuándo se llega a esa escalera, pero bueno, esa fue la teoría que imperó entre el 70 y el 80. Después, Gaitán también genera no una escalera de participación, sino un ciclo de participación. Y este ciclo de participación probablemente también está enraizado a la lógica de que el otro te invita a participar. Y finalmente concluye, en el último ciclo de la participación, concluye con la realización de las metas logradas en el ámbito de lo que se quería participar. Entonces, ante este marco de teorías, al final del 90 y principios del 2000, se plantea ¿por qué? Pues, utilizando las corrientes psicológicas, hablábamos de que la participación no es un proceso dado por el otro. La participación es un proceso natural del ser humano, es inmanente, es decir, nace y surge de nosotros hacia los otros. El ejemplo más clásico es el de un niño, ¿no? Un bebé. El bebé no es que nosotros lo hacemos participar. Cuando nacemos, nosotros buscamos la forma de hacernos sentir por
nuestros padres, por nuestra madre, por la sociedad. Y nos manifestamos de alguna u otra forma. Es más que escaleras o ciclos. En ese entonces, bueno, ese ya es un libro que escribí hace más de 10 años, de casi 15 años, 16 ya, desde el 2000. Decíamos, no, es un proceso inmanente y son dimensiones de participación. Es decir, la primera forma de participar es la expresión, es decir, el accionar con el otro, a través de la palabra, que es la herramienta fundamental de la participación. Entonces, luego tenemos una segunda dimensión y muchos nos quedamos en eso, solamente la interacción con el otro, manipulada o no, o manipulable o no, ¿sí? Pero nosotros decidimos actuar o no con el otro. Hay un segundo nivel que ya no tiene que ver solamente con la palabra, y era un poco siguiendo la lógica que decía Mariela, ya no solamente con la palabra o la manifestación, sino con la interacción. Es decir, yo interactúo con el otro, ¿sí? Hay una reacción constante. Y una tercera dimensión es la gestión o la cogestión. Es decir, yo decido qué cosas o cómo participar o qué cosas hacer en ese proceso de participación. Pero por último, la decisión o la instancia de participación que yo elige es mi potestad, es inminente en mí. En tal caso, así surgen las diversas vertientes de participación. Recordemos ahora, en este proceso de construcción del seminario itinerante, hemos visto la intervención de la mediación en la familia, hemos visto la intervención de la mediación en los conflictos de medio ambiente, hemos visto la mediación intercultural o con los diversos grupos culturales, hemos visto la mediación comunitaria como tal, y hemos visto la mediación extrajudicial durante todo este periplo. Pero en esencia la construcción de la mediación tiene que ver con un eje central que se vincula a dos procesos culturales. El uno, el proceso de la cultura de la participación, del cual estamos en falencia, porque realmente ¿quiénes participamos? Al final, cuando hacemos este tipo de eventos o de encuentros, nos vemos y nos conocemos todos, los que estamos participando de siempre, ¿sí? Y los demás. Israel tiene un promedio de participación del 98%. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ciudadanos israelíes participan en algún proceso organizativo o en algún proceso colectivo. Es decir, no está solo. ¿Sí? En Europa el nivel de participación, es decir, de los ciudadanos que participan en acciones de voluntariado, de beneficencia, deportivos, culturales, artísticos, cosas por el estilo, está entre el 78 y el 80%. Y nosotros, en un estudio que hizo Semplades hace 5 o 6 años, nosotros estamos bordeando más o menos el 14 o el 16% de participación. Es decir, nuestros ciudadanos, nuestros jóvenes, nuestros niños, o no están generando espacios de participación, o el Estado no está creando espacios para la manifestación de esa participación. Entonces es un elemento que hay que fortalecer, la cultura participativa. Y lo otro es el asunto de la cultura de la paz. Pero ¿cómo construimos paz? Mariela, Diana expuso mucho el tema del otro. Y cuando construimos tanto cultura participativa como cultura de la paz, solamente depende de mí, no viene solo de mí. No. Es un proceso en construcción, y por eso hablamos de construcción de nueva ciudadanía. Es un proceso en constante construcción en relación con el otro, en relación con ese diverso. La anterior. En tal caso, decimos que actualmente vivimos en un tiempo de diversidad cultural. Y
y a esta diversidad cultural le agregamos el punto que habíamos hablado en transcurso también de Lima y Quito, de que la sociedad actual vive en un proceso de acelerado cambio, lo que nos ha generado incertidumbre, dudas. ¿Sí? Hablamos de procesos de revolución, hablamos de procesos de transformación, hablamos de procesos de cambios de épocas, hablamos de cambios generacionales en los modelos de desarrollo de este país y de toda América Latina. ¿Sí? Entonces estamos en un proceso de constante cambio y de aceleramiento de esos cambios. Y dentro de ese proceso de aceleramiento de cambios, el punto de partida siempre va a ser la diversidad cultural. Y cuando hablamos de diversidad cultural, no es que estamos hablando de algo nuevo. Lo diverso, lo diferente siempre ha estado allí. Y dependiendo de nuestros intereses, dependiendo de los intereses políticos, sociales, económicos, vamos a manipular esa relación con lo diverso o lo diferente. Tenemos en este proceso la diversidad cultural también la manifestación de que el mundo contemporáneo no está, y lo manifestaba también Mariela, no está desligado del desarrollo tecnológico y de las herramientas de comunicación. ¿Sí? Ya no podemos hablar, ahora se usa un término, ya no podemos hablar solamente de los conflictos de las localidades, de los conflictos globales, sino que hablamos en este momento de los conflictos locales. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier conflicto social, político o económico, no solamente impera la localidad, sino que hay muchos intereses, muchas situaciones, contextos globales que pueden estar afectando la localidad. Ayer teníamos una intervención interesantísima sobre la mediación y violencia intrafamiliar después del problema del terremoto en la provincia de Manabí, después del 16 de abril. Y claro, hay la sospecha de que la violencia intrafamiliar ha ido en aumento. ¿Sí? Y ha ido en aumento no porque el terremoto los volvió más violentos. Lo que sucede es que hubo todo un fenómeno de cambios de sus estructuras psicológicas, sociales, económicas y políticas de estos ciudadanos. ¿Sí? Ya la familia ya no es lo que fue hasta antes del 16 de abril. ¿Sí? Entonces, esos cambios inmediatos, acelerados, los que vivieron los conciudadanos de Manabí, ha de alguna u otra forma generado una transformación en sus formas de relacionarse los unos con los otros. Y ni hablar, bueno, también nos presentaban los casos de los chicos que se quedaron completamente huérfanos, creo que entre 70 y 80, lo que decían, es decir, que ya no tenían ni padres ni madres y están completamente desidentificados o desterritorializados. ¿Sí? Entonces, la organización que presentaba su ponencia el día de ayer nos hacía caer en cuenta sobre esta problemática que a veces no las vemos. Y decimos, no, es que la sociedad es muy machista o extremadamente feminista y eso es lo que genera violencia intrafamiliar. O responsabilizamos al uno o responsabilizamos a la otra. ¿Sí? Pero estos fenómenos de violencia están amarrados siempre a fenómenos locales. Es decir, a qué es lo que está sucediendo en el contexto global y qué es lo que está sucediendo en lo particular. Un caso muy concreto lo vamos a comenzar a vivir tanto en el Ecuador como a nivel mundial después de un corto periodo con la posesión en enero del nuevo presidente de los Estados Unidos, sí, Donald Trump creo que es, ¿no? Y lo mismo sucederá en este país al incrementarse el nivel de incertidumbre al cambiar un modelo, entre comillas, de Estado y de gobierno. ¿Sí? Entonces eso va a generar un acelerado proceso de inestabilidad y de incertidumbre en todos. ¿Sí? En todos. La siguiente. Pero en tal caso queda... Bueno, no... El color parece que no se ve muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? La cultura como tal... La cultura es algo adquirido, no es algo innato. ¿Ya? Es algo que se adquiere a través del tiempo.
nociva para la sociedad mundial. Bueno, la cultura viene de culture, que quiere decir cultivar. ¿Sí? Entonces, la cultura quiere decir que es algo que nosotros vamos sembrando en la cotidianidad. Y no existe, por eso ahora pasamos a un modelo intercultural, porque en el ámbito de lo psicológico la identidad se construye a partir de los otros, ¿no? La frase típica de Lacan dice: yo soy todos sus yos. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos construimos a partir de la relación con los otros. Y lo mismo sucede desde la epísteme de la cultura. ¿Sí? No podemos decir: no, es que nosotros somos extremadamente puros. Eso no existe, ni antropológica ni socialmente. Es decir, nosotros estamos en constante construcción, y esa constante construcción tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de cuidado y de cultivo de los valores o principios que en un momento determinado o en un momento histórico una sociedad se pone como meta. Por ejemplo, el nuevo marco constitucional de la República del Ecuador nos fue creando un imaginario de un nuevo modelo cultural, que es lo que dice el Plan Nacional del Buen Vivir, hacia dónde estamos caminando. No solo el Plan Nacional del Buen Vivir, sino la norma constitucional. Estamos caminando, o debemos de ir caminando, hacia el summa causai. ¿Qué quiere decir eso en español? Un buen vivir. ¿Sí? Pero no es algo que está construido. Es un valor en construcción. Es un valor que tenemos que adquirirlo y hacerlo nuestro e irlo construyendo. ¿Sí? Es la siguiente. En tal caso, ¿qué es la cultura? Decimos, y es la tradición, es que la cultura es un conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente adquiridos y aceptados. ¿Sí? Entonces, es diverso, porque no es la forma o no es la misma forma en la que yo educo a mis hijos, lo que hace mi hermano, mi cuñado, mi vecino y cosas por el estilo. Es decir, cada cual va dando su particularidad en la construcción de la cultura a través de las tradiciones o los estilos de vida. Lo otro, decía Max Weber, es que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Es decir, nosotros somos los responsables de la cultura que estamos construyendo constantemente. ¿Sí? ¿Qué tipo de cultura? Nos quejamos de una cultura violenta, de una cultura corrupta, de una cultura participativa, entre comillas, de una sociedad desorganizada, desordenada, en fin. ¿Sí? Pero ¿quiénes van construyendo cotidianamente esa cultura? Nosotros. ¿Sí? Y esa construcción de ese modelo cultural lo vimos, bueno, tendrían que ver también las presentaciones anteriores, porque es toda una secuencia. Lo vimos ayer cuando discutíamos la construcción de respuestas ante la incertidumbre constante. Tenemos solo dos capacidades de respuesta, aunque se cuestionaba mucho ayer entre el auditorio eso, pero generalmente tenemos dos posibilidades de respuesta, aunque al final pueden ser tres, pero tenemos dos: o actuamos de manera violenta, ¿sí?, o subversiva, o actuamos de manera sumisa. ¿Sí? Pero siempre va a haber una acción, ¿no? O una tercera acción puede ser simplemente no actuar y que las cosas continúen su ritmo cotidiano y normal. Lo otro, también se considera que la cultura es un espacio de reproducción social y organización de las diferencias, según Bourdieu. Este espacio, o es hacia donde queremos ir apuntando, es cómo vamos articulando en la construcción de nuestra cultura, y particularmente la cultura de paz, esos espacios de reproducción y organización de las diferencias. Pero hay formas de organizar las diferencias, y vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de paz. La siguiente, por favor. Entonces, la cultura es la capacidad de simbolizar y crear tramas de significación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede decir qué quiere decir diabólico? Perverso. Entre comillas, diabólico.
viene de una palabra también griega de diablo, de diabólico, está relacionado con todo el mal, entre los satanismo no existe, pero diabólico es, pero en realidad es una figura pegada por el organismo. Lo que existe es el bien y el mal. El bien representado por Dios y el mal representado por Satanás. Pero en realidad, en mi punto de vista... Son metáforas. Sí, ya, pero para mi punto de vista no existe el bien y el mal. Pero, como usted dice, el diabólico está relacionado a lo maligno, a lo negativo. Ya, y en este concepto, estamos hablando aquí de la cultura. Hay cultura, significa forma de vivencia, de desarrollo, de vida, forma de vida, religión, etnia, todo eso. Pero en estos tiempos contemporáneos, yo ya me he dividido en culturas y después voy a centrar la cultura contemporánea. La cultura contemporánea... Ya, tú te me estás adelantando 5 láminas, ya. Ya, en la cultura, vamos a entrar ya mismo a lo que tú te refieres. Cuando hablamos de lo diabólico nos estamos refiriendo, viene de Donald Trump, no. Y ahí es cuando dividimos las sílabas, que quiere decir dos, ¿no es cierto? Es partir. Lo diabólico, la esencia etimológica de lo diabólico es de partir o separar. Ustedes han visto ese juego que se llama Diablo, creo que son dos. Eso es lo diabólico, es decir, partir las cosas en dos cosas. Y lo simbólico, es decir, la construcción que nosotros hacemos de cultura es simbólica. ¿Qué quiere decir? Que junta las cosas. Entonces, cuando construimos cultura, estamos construyendo elementos simbólicos. ¿Qué es lo que nos junta o qué es lo que nos debe de juntar? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de esos elementos simbólicos que nos permiten de alguna o de otra forma interactuar. La paz se construye de manera simbólica. Es lo que decía a Mariela también con el ejemplo típico de la naranja. Nosotros tenemos lo simbólico, decimos, no, es que mediar es llegar a la mitad. Entonces, como están peleándose los dos hermanos por la naranja, ¿qué hacemos? Le damos a la mitad a cada uno. Entonces, pero eso no es una solución justa. ¿Sí? Porque el uno tenía un simbólico con respecto a la naranja y el otro simbólico con respecto a la naranja. Es decir, a la larga la discusión se volvió diabólica porque ninguno de los dos tenía claro qué es lo que querían de la naranja, o no se expresó claramente qué es lo que se quería de la naranja. ¿Sí? Entonces a nosotros, como mediadores o constructores de la paz, nos interesa encontrar ese justo medio, que es encontrar los elementos simbólicos, es decir, ante esa situación, ante ese conflicto, qué es lo que debe de juntar al uno y al otro. El ejemplo más típico es el problema palestino-israelí. No quiero entrar en detalles, pero el ejemplo más típico, ¿cómo van a encontrar algo que los junte o algo simbólico que los enlace para encontrar una mediación cuando el uno dice yo estoy aquí y de aquí nadie me mueve y el otro dice no, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que desaparecer? ¿Me explico? El otro puede estar de acuerdo con el diálogo con el uno y el otro, ninguno de los dos. Es decir, hay una relación diabólica. Es decir, hay una cultura que les separa porque no hay ningún elemento en común en el diálogo. No hay posibilidades de diálogo, ¿por qué? Porque no tienen elementos o no han identificado elementos que los puedan juntar. ¿Sí? La siguiente. Entonces, cuando hablamos de cultura de paz, interculturalidad, participación y todo este tipo de cosas, hay un elemento fundamental que hay que tener claro y hay que amarrarlo epistemológicamente y conceptualmente. Cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de interculturalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo puntualmente a las inequidades y desigualdades.
no puede haber una cultura intercultural o una relación con los otros mientras exista desigualdad o inequidad. ¿Sí? Entonces, cuando en las academias, en las universidades, en los talleres, estamos hablando de interculturalidad, nos estamos refiriendo a que hay que vencer las barreras de la inequidad. ¿Sí? ¿Algo, perdón, César? ¿Algo vas a decir? No. En tal caso, la diferencia siempre ha estado medida por la divergencia. Les sugiero que se vean esa saga o si se pueden leer los libros muy a buena hora. La Guerra del Hambre, es excelente toda la saga en video, pero si pueden leerse los libros, bueno, son bastante gruesitos, pero se los recomiendo, ¿no? Van viendo cómo se va construyendo la cultura. ¿Así se llama, Guerra del Hambre? Sí. En tal caso, van buscando, la diferencia tiene que ver con la divergencia, la desigualdad, la discrepancia, la oposición y el contraste. Y cuando hablamos de diversidad, ¿cómo se enlaza la cultura de paz? Hablamos de la necesidad de entender la variedad, la necesidad de entender la necesidad de multiplicidad, la de la plurinacionalidad, la de la pluralidad, y lo otro, que las relaciones son altamente complejas. Siempre las relaciones son complejas. Sucede en la pareja, sucede en la familia, y ¿por qué no va a suceder en la sociedad? ¿Sí? Entonces, un poco rescatando lo que decía la compañera, no podemos hablar de que existe la aculturación, o de que existe la no cultura, o que existe una sociedad sin cultura. La manifestación o la tradición siempre va a existir, o sea, el término no cultura o acultura no va a darse en las sociedades actuales, porque la realidad, aunque es compleja, se construye socialmente. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, esta no, la siguiente también. Vamos a cortar algunas cosas, después ustedes van a ver las láminas completas y cualquier inquietud, más bien por tiempo, porque nos dijeron que tenemos una entrevista en unos minutos. Pero en tal caso, las dificultades para reconocer la diferencia y la diversidad, que también ya se ha dicho durante todo este proceso del seminario, tienen que ver fundamentalmente con la comunicación. Y el problema del planteamiento del problema de la comunicación es que lo comunicamos mal. Y nosotros constantemente decimos, no, ¿cuál es el problema de la violencia en las familias? ¿Cuál es el problema de los divorcios en las familias o de los matrimonios? Y decimos la falta de comunicación, el que no hay comunicación. Y cuando planteamos un problema como la inexistencia de algo, no es un problema, pues. Entonces no podemos plantearnos, si bien el problema fundamental es la comunicación, pero no es la falta, pues. O alguien vive sin comunicarse. Hay una comunicación errada o distorsionada, pero no hay falta de comunicación. ¿Sí? Un ejemplo típico es el de los afectos, por ejemplo. La afectividad, el término afectividad, que eso es en algunas campañas cuando trabajaba para articular el sistema de protección de derechos en este país. Si ustedes se acordarán de la famosa campaña del INFA, porque inicialmente se hablaba mucho de la afectividad, ¿sí? Y después el término fue cambiado a que la campaña más grande y última que se hizo a través del INFA fue el asunto de la campaña por la ternura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de afecto estamos hablando de que te afecta algo. ¿Sí? Entonces, una familia o una pareja que se ha acostumbrado a la violencia aprendió que si el marido la maltrata, recuerden esa frase de que aunque pegue y mate marido es. ¿Me explico? Esa es una forma de afecto. Es decir, la mujer, el niño, el adulto mayor o cosas por el estilo se acostumbró a recibir afecto de manera violenta. ¿Sí? Nos vamos acostumbrando. Y si es que
había un ejemplo que dieron también en Lima. Es que claro, dice, yo creo que mi marido me está poniendo los cachos. Un caso de un mediador que ponía de Perú. Dice, yo creo que mi marido me está poniendo los cachos, pero ¿y por qué? Es que ya tiene algunos días que ya no me pega ni me grita. ¿Me explico? Y es algo cotidiano, es decir, esa persona se acostumbró a sentirse afectada, a tener afectividad de una manera violenta. Entonces, si el marido ya no le estaba gritando o maltratando, ella se sentía que el marido le estaba traicionando, ¿sí? Entonces, tenemos que ver aquí un poco la comunicación. Por un lado, el problema es la comunicación errada, no falta de comunicación. Lo otro es la comprensión, es decir, la traducción cultural o la incomprensión cultural, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una manifestación cultural diversa, distinta, ¿sí? Y tenemos que aprender a acostumbrarnos a eso. Es mucho más concreto cuando tenemos una relación de pareja, ¿sí? El uno puede tener ciertas costumbres. El problema más clásico de las dificultades de la relación en un matrimonio joven. No, es que ambos quieren acostarse del mismo lado derecho de la cama. Allá tienen un conflicto cultural, ¿sí? O simplemente él, después de que se sirve, no levanta el plato y lo deja en la mesa, y a mí me enerva que el plato quede en la mesa después de servirse. ¿Me explico? Pero hay manifestaciones culturales, pero eso no quiere decir que son irreconciliables. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces hay que comprender entonces hay que comprender y hay que traducir la cultura de las personas o de los objetos con los que estamos trabajando, ¿sí? O sea, no podemos decir, no, es que el ejemplo típico también que hago, es que nosotros trabajamos por los derechos y cosas por el estilo, y quieren ustedes hacer un trabajo por la solidaridad o qué sé yo, y se les ocurre, dice, vamos a hacer en este barrio una campaña de donación de sangre para las víctimas del terremoto. Fantástica idea. Pero justo se les ocurre ir a una comunidad donde el 80 o el 90% de los pobladores son testigos de Jehová. ¿Van a tener éxito? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos tienen un proceso ideológico, cultural y religioso que les prohíbe eso, y entonces no van a tener éxito con su campaña de donación de sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió allí? No nos percibimos de las realidades o no traducimos las realidades culturales de esa familia o de esa localidad, ¿sí? Entonces son elementos que tenemos que tomar en cuenta en la construcción de la cultura de paz. Lo otro es la identificación. A veces nos cuesta, por prejuicios o por prevalores, identificar o lograr identificar al otro, ¿sí? El caso típico, el caso típico es los prejuicios que tenemos con los compañeros LGBTI, por ejemplo, o los compañeros rockeros. No, es que este se viste de negro y este ha de ser diabólico, o ha de ser satánico, o cosas por el estilo, ¿no? Ya. Entonces tenemos dificultades para la identidad del otro. Pero este proceso tenemos que reconocerlo a partir de procesos educacionales, de la experiencia social que nosotros hemos tenido con los unos o con los otros, ¿sí? Es decir, tenemos que, cuando mediamos o construimos cultura de paz, tenemos que también tener claridad en las experiencias sociales de cada uno. El otro elemento es el reconocimiento, es decir, de repetir, de volver a conocer, ¿sí? Es decir, como cuando las parejas comienzan a tener problemas después de la pareja feliz a los 5 años, ¿verdad? Hay que volver a reenamorarse, hay que volver a reconocer la relación de ambos en esos nuevos tiempos o en esos nuevos modelos. Entonces, a veces tenemos dificultades para reconocer al otro,
la alteridad, las diferencias, sean en los estilos de vida, en sus derechos, en sus especificaciones culturales, que son los que nos manifiestan las relaciones de las culturas con diversos. ¿Sí? No es que yo cómo me voy a relacionar con alguien de poncho, no, es que es tal cosa, ¿no? O cómo yo voy a ser mi amigo de un afrodescendiente, ¿no? O sea, ¿qué va a decir mi familia? O qué sé yo. Vienen prejuicios y valores negativos, ¿no? Pero en tal caso siempre es importante estos elementos tenerlos claros cuando hacemos mediación y fundamentalmente cuando queremos construir una cultura de paz. La siguiente. Mira la hora. Ya. En tal caso, la siguiente entonces. La siguiente. Ya. En tal caso, lo que tenemos que tener claridad es que la globalización nos ha llevado a una nueva forma de construcción cultural. Estamos más interconectados, pero menos comunicados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es una intensificación de las redes de interconexión y dependencias recíprocas. Ah, no, es que hoy día mi Face nadie me escribió, ¿qué habrá sucedido, no? Nadie se acordó de mí hoy en el Face o cosas por el estilo. Entonces la globalización nos obliga de alguna u otra forma a estar en constante interconexión con los otros, pero no necesariamente relacionados con los otros. Y un poco el asunto de lo que decía Marlena con respecto a los casos que hay de grooming, ¿no? En las escuelas. Y lo otro, esta interconexión se ha amarrado fundamentalmente a la economía de mercado, a la transferencia de capitales, a la tecnología y los flujos transfronterizos, que es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hemos estado por Argentina, Perú, actualmente en Ecuador, es decir, hemos traspasado fronteras para mandar un mensaje común, ¿sí? En tal caso así es, hay que utilizarlo para, ¿sí? No quiere decir que la globalización sea mala, no, hay que utilizar esas herramientas para continuar. Así es. La siguiente, por favor, Andrés, para ir concluyendo. Entonces, estas conexiones, con respecto a lo que ustedes decían, la naturaleza de conexiones transnacionales, transcontinentales, de alguna manera, están incursionando en la vida de lo cotidiano. Pero hay factores que generan violencia, destrucción o elementos negativos, como por ejemplo la destrucción de las selvas, por los intereses transnacionales. Tenemos la emisión de tóxicos, el aumento del carbono, el problema del cambio climático, que también es un problema global o interconectado. Tenemos el comercio de órganos, trasplante, prostitución, trata de personas, etc. La delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, armas. Esos son los elementos que de alguna u otra forma este proceso de interconexión se está utilizando de una manera negativa, que genera violencia. Pero podemos tener alternativas pacíficas para la utilización de la globalización en un proceso cultural, de construcción de una nueva cultura de paz a través de estos procesos transnacionales y transcontinentales. El uno, que es clarísimo en nuestra norma constitucional, a mí me enerva, me disculparán, cuando los candidatos ahora a la República lo dicen, no, es que el modelo económico no ha servido el que dice la Constitución, entonces hay que cambiar la Constitución. ¿Qué carajo, qué modelo económico estamos hablando si ni siquiera se aplicó? ¿Qué dice la norma constitucional? ¿Cuál es el modelo económico del país? El modelo económico de desarrollo del país es un modelo social y solidario. Punto. Eso no se ha aplicado. ¿Sí? Entonces hay que transformar los modos de comercio y la construcción de capitales de una manera solidaria. ¿Sí? Lo otro, la generación de medicinas, la generación de salud tiene que tener la posibilidad de generar accesos de eliminar los accesos desiguales. ¿De qué me sirve tener una salud gratuita? Yo hace poco saqué cita con el cardiólogo y me dieron, bueno, no hace poco, lo saqué en enero, febrero de este año y me dieron la cita para febrero del próximo año.
Es decir, un año y un mes. O sea, ¿de qué me sirve tener la asistencia gratuita si para cuando ya me la den ya al final no, ya no la he de necesitar? Lo otro tiene que ver con la posibilidad de aprovechar esa información y esas interconexiones y generar procesos de solidaridad y flujos culturales. Por lo menos uno de los mayores avances que ha podido tener la ley de comunicación es que ya no vemos tanta basura como la veíamos antes. Y eso es algo que cuestionábamos con los compañeros en el Perú, ¿no? En esta semana. Bueno, en tal caso, hasta allí en la intervención. ¿Alguna pregunta para ir concluyendo? Sobre al principio que usted manifestó sobre la veeduría, según entendí ahí, de la participación ciudadana. Un ejemplo le doy, el ejemplo de mi cantón, en Milagro. En la administración pasada, se creó lo que dice la ley de contacto y lo que está escrito en la Constitución, que es la participación ciudadana, de que en la ciudadela se creen los consejos barriales. Lo que pasa es que todo eso se creó, se llamó a participar a los vecinos para conformar en cada ciudadela una directiva. Todo se planificó como está escrito en la ley de contacto y lo que dice la ley de participación ciudadana y lo que es el Consejo Nacional de Ciudad. ¿Qué pasa? Que se formaron Milagro sobrevivió en 4 parroquias en lo que es el presupuesto Participativo. y todo lo que compite de lo que está expuesto el ciudadano cuando pertenece a un consejo mundial. Es tomado en cuenta, ¿no? Ahora, cambió la administración. En la nueva administración que viene, lamentablemente me da pena decirlo, al Consejo Nacional de Arreglo desconoció. ¿Por qué? Por intereses políticos de esa persona, ya que decía que eso había sido formado por el anterior